Se van conmigo, por favor, a la carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mientras ustedes llegan ahí, les doy un pequeño resumen donde Pedro nos dice al final que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, después de habernos dado unos buenos consejos claves de que si padecemos en la carne es para ayudarnos a dejar de pecar. Si ustedes se acuerdan, dijimos que aquel que padeció en la carne por el pecado, refiriéndonos a Jesucristo y aún a nosotros también, si por el pecado nos lleva al sufrimiento, eso nos ayuda a dejar de pecar. Y no solamente dejamos de pecar, sino que al mismo tiempo crea la oportunidad para hacer algo bueno. Entonces, ahora sí continúa Pedro en el versículo 12. Si ustedes se acuerdan, la carta fue dirigida a los expatriados, a los que estaban regados alrededor de que habían sido perseguidos. Y se acuerdan, en ese tiempo, no se les olvide que en ese tiempo reinaba Nerón, el que se cree que fue de los emperadores romanos más sanguinarios que hayan existido. Inclusive se cree que el mismo espíritu del demonio que poseía a Nerón, se cree que es el mismo que va a estar sobre el anticristo. Muchos creen esa similitud. Entonces aquí en el versículo 12 dice: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como si alguna cosa extraña, o sea, no se sorprendan. Esto no es de sorprender, eso no es una cosa extraña. Estaban siendo perseguidos en ese momento. La iglesia era perseguida por tanto los judíos como los romanos y todo ello. Entonces, no los sorprenda, dice, no olvidemos que también Cristo Jesús nos dijo que vamos a sufrir persecución, y además no nos prometió que al venir a Él, al recibirle a Él como Señor y Salvador, se iban a acabar todos los problemas. Entonces, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos pasado pruebas grandes, quizás para nosotros muy grandes, y muchas veces se sienten como imposibles de llevar. Otros quizás no tan grandes y todo ello. Pero una cosa que sí podemos darnos cuenta es que cuando platicamos con los demás y escuchamos los testimonios de los demás, muchas veces nos damos cuenta que nuestros problemas no son tan grandes como los de la otra persona. Es por eso que es tan importante que ustedes tengan comunión unos con otros y que compartan el testimonio que tienen, el milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Porque al hacerlo les trae consuelo el uno al otro, y el uno al otro puede ser de gran apoyo para sobrellevar cualquier problema que estén pasando. También no debemos sorprendernos de las pruebas que han venido o que van a venir a nuestras vidas. Ya hemos hablado muchas veces sobre ello. Pero el crecimiento espiritual que nos ayuda, que nos da estas pruebas, nos ayudan a mejorar el carácter. Y las pruebas tienen como un propósito de hacernos madurar en el crecimiento de la fe, para confiar, y nos enseñan a confiar más en Dios. Que no se les olvide tampoco que todas las cosas suceden para bien para todos aquellos que aman a Dios. Hay veces que pasamos situaciones donde decimos, qué bueno puede salir de todo ello. Pero es que nosotros simplemente estamos viendo la actualidad, el presente, o simplemente nos estamos fijando en nosotros. Qué bueno puede salir de todo esto. Pero no, acuérdense que Dios tiene un plan eterno, y eso es lo más importante. Para el plan de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Entonces, que no se nos olvide que nuestra ciudadanía está en los cielos y que solamente estamos de paso aquí. Entonces, debemos de confiar en Él, debemos de confiar en Dios. Algo bueno sucederá, quizás no lo veamos de momento, quizás no lo veamos nunca aquí, pero los que siguen atrás de nosotros sí lo van a ver. Y ustedes me darán la razón, porque cuántas veces hemos estado en un funeral donde una persona muere y quizás no vio la bendición que eso trajo, pero ahí en su funeral muchos familiares se encontraron con Cristo Jesús.
Entonces, ahí está. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Él nos quiere usar. Ahí es que no nos debemos sorprender si en la forma que nos quiere usar va a traer dolor, va a traer tribulación, va a traer angustia. Entonces, un ejemplo que les puedo dar, cuando mi hijo estaba pequeñito, pues solamente le mostraba cariño, amor y todo ello, pero conforme fue creciendo y madurando, entonces sus responsabilidades crecían. Entonces cuando hacía algo indebido, pues le traía disciplina. A veces también Dios usa la disciplina para mejorarnos en el carácter, porque Él no quiere que nos pierdamos. Entonces Él quiere que nos mantengamos en el buen camino. Es que así como a mi hijo lo tuve que disciplinar cuando ya estaba más grandecito y lo seguí disciplinando, ahora son hombres bien hechos y derechos que están en los caminos de Dios, y ahora duermo bien tranquilo porque no me importa dónde anden ellos. Yo sé que si algo les llega a pasar, yo sé que ellos van a estar en la presencia de Dios. Si les llegara a pasar algo muy trágico, por decir así, entonces ahora dormimos tranquilos sabiendo que ellos están en los caminos de Dios. Valió la pena ese sacrificio y valió la pena esa disciplina. Así también, acuérdense, Dios nos disciplina, y Pedro nos ha estado hablando de que si sufrimos por consecuencia de nuestros pecados, entonces es para dejar de pecar. Y así también, si Dios permite disciplina en nuestras vidas por cualquier razón u otra, eso es de todos modos para ayudarnos a confiar más en Él. Entonces, muchas veces Dios permite el sufrimiento en nosotros para disciplinarnos. Él nos ama, somos sus hijos, y nos disciplina por medio de pruebas que llegan a nosotros para enderezar nuestro camino. Nosotros, al creer en Él, al confiar en Él, Él nos ayuda a confiar más en Él. Al confiar en Él, vencemos esas pruebas, esas angustias, esos problemas que estemos pasando, y pues seguimos adelante. Algo crea y algo bueno sale de ahí. Entonces, aquí, si sufrimos por predicar el Evangelio de Cristo Jesús, Pablo nos dice que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. En Santiago 1, del 2 al 4, nos dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí ven el propósito, es para llevarnos a ser perfectos y cabales sin que nos haga falta cosa alguna. Entonces, a través de las pruebas, sufrimientos, Dios nos refina. ¿Se acuerdan? Como el oro lo prueban también, aunque nuestra fe más preciosa que el oro, pero se acuerdan al oro, para purificarlo lo ponen en el fuego, y hasta que la persona que lo está cuidando, depende la calidad del oro que quiere sacar, es el tiempo que lo va a tener fundido. Entonces, cuando querían sacar el oro más puro que se puede sacar, era hasta que ellos miraban su rostro reflejado en él. Así también Dios quiere ver la imagen misma, el rostro reflejado en nuestro Salvador Jesucristo en nosotros, y a veces nos hace pasar por ello y por las pruebas que parece que nos están hirviendo como el oro. Pero acuérdense, Dios tiene en la mano en el control del termómetro. Él sabe lo que nosotros podemos aguantar, lo que podemos soportar para poder pasar esas pruebas. Entonces, debemos ser pacientes cuando eso sucede en nuestras vidas. Acuérdense que el sufrir en la carne es por el bien del Evangelio, y al mismo tiempo nos hace participantes de los padecimientos de nuestro Salvador Jesucristo. Y debemos ser pacientes, como nos dice Santiago también. En Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, yo creo que no hay un solo seguidor de nuestro Salvador Jesucristo que con integridad decide seguirle, que no haya padecido sufrimiento. Y normalmente sabemos que no lo soportamos con el gozo, como nos dice la palabra de Dios, que no tenemos ese gozo, pero si confiamos en Él, lo sabremos sobrellevar, y algo bueno saldrá de todo. Aquí Pedro nos quiere decir que la misma cosa que te hace padecer ahora será el motivo que te traerá gozo después. Así
como nuestro Salvador Jesucristo sufrió enormemente, pero Él, viendo lo que iba a conseguir a través del sufrimiento, Él de todos modos fue a la cruz del Calvario. Y ahora se goza porque trajo salvación a todos nosotros, trajo salvación. Entonces es como el resultado de la mujer cuando va a dar luz, le da esos dolores tan fuertes y grita y a veces hasta maldice al esposo que está por un lado de ella tratando de ayudarla. Pero ya cuando viene el niño se olvida de todos esos dolores que estaban ahí presentes. Ahora el gozo la hace olvidarse de todo ello. Entonces debemos esperar con paciencia, confiar en Dios. Él sabe de nuestros sufrimientos y yo estoy seguro que aquel que camina con integridad, amando a nuestro Salvador Jesucristo, amando a Dios, no le puede suceder nada más de lo que Dios permite. Y si Dios lo permite es porque tiene un motivo y un propósito detrás de todo ello. Así es que con paciencia debemos esperar, y si sufrimos, ni modo, sufrimos al negarnos a nosotros mismos también, pero es parte del crecimiento que Dios nos da y es parte de la vida cristiana. Y simplemente debemos que esperar y ver los resultados de nuestra obediencia para después gozarnos en esta coinonía que tenemos unos con otros. Y naturalmente que finalmente gozarnos en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En Jesús, en Mateo, mejor dicho, Jesús nos dijo en Mateo 5, en ese sermón famoso del monte, dice en Mateo 5:11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es de que tenemos un galardón por soportar, por aguantar. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y hablamos la semana pasada cómo a veces somos objeto de burla de los demás porque nosotros somos creyentes de Cristo Jesús, porque a veces nos llaman aleluyas y todo ello, y muchas veces eso te lleva a vivir como un agente secreto, como un agente cristiano secreto, a que no se den cuenta de que eres cristiano. Cuando lo que más te ayuda a vivir una vida cristiana es cuando tú le dices a todo el mundo que eres cristiano. Acabo de empezar un trabajo aquí en Colorado Springs y me conectaron con un montón de gente porque se trata de contestar teléfonos y ayudar a la gente que se firme en esos planes del Obamacare que le llaman. Y lo primerito que le dije a cada uno, que tenemos un ministerio aquí, y los invité a la iglesia. Claro, hasta ahorita nadie ha dicho, dijeron que a lo mejor un día nos acompañaban y todo eso, pero les hice saber porque me estuve conectado tanto con hombres, con mujeres y todo ello, y escuchando las conversaciones y todo ello para aprender cómo lo hacen. Y cuando había una chance, a cada uno de ellos les dije que tenemos un ministerio aquí y que cada domingo enseñamos la palabra de Dios aquí, para que tengan ellos esa barrera por si. Gracias a Dios que muchos de ellos son creyentes, pero así también se tienen esa barrera ya, sabiendo que si van a hablar conmigo, ya saben que están hablando con una persona que ama a Cristo Jesús, que enseña la palabra de Dios, y que hay una barrera, hay cierta manera que dice: hasta aquí puedo llegar y no puedo cruzar esa línea. ¿Me entienden? Entonces les hago saber para que ellos sepan que están hablando con un pastor, para que no me vengan con ciertas cosas que no deben, ¿verdad? Y muchas veces ayuda, porque hay veces que te topas con esas personas que están impuestas a hablar muy a la ligera, con mucha libertad se puede decir, muy liberales, pero luego de repente se dan cuenta que tú les dijiste que eres cristiano y luego dicen: discúlpame, ya no me he fijado que estabas aquí, o se me pasó que estabas aquí. O sea, que al darse cuenta la presencia de Cristo Jesús que vive en ti, eso crea esa división y esos límites que no deben de cruzar. Entonces, díganles a todos mundos y gócense de que son cristianos. Hay un galardón cuando por la causa de nuestro Salvador Jesucristo nos vituperan.
Si ustedes se acuerdan, también los apóstoles cuando sufrieron después de que fueron castigados por predicar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, ellos salieron gozosos de que habían sido dignos de padecer por el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En el versículo 15 y 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por todo ello. Bueno, si ustedes se ponen a meditar en esas palabras de aquí, que no debemos padecer como homicida y todo eso, se supone que si estamos en Cristo Jesús, aunque quizás muchos de nosotros fuimos en otro tiempo homicidas o ladrones o malhechores o por entremeterse en lo ajeno o drogadictos o borrachos o adúlteros o qué sé yo, como ustedes quieran llamarle, pero ahora ya no. Entonces, ¿se acuerdan? Pablo les dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, ahora son nuevos. Y como nos dice 2 Corintios 5:17, que nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, estas cosas, como quien dice, ya no deben de existir en nuestro diccionario. No nos debemos de preocupar por padecer como homicidas o ladrones o malhechores o por entremeterse en lo ajeno, porque somos cristianos y debemos demostrar el amor de Dios. Entonces esas cosas no deben de vivir en nuestras vidas, no son parte de nuestra vida diaria. Nosotros no tenemos que sufrir por esas cosas porque ya no practicamos ninguna de esas cosas si es que algún día lo hicimos. Entonces, y si sufrimos por alguna de estas cosas porque nos decimos ser cristianos y seguimos en estas cosas, quiere decir que somos hipócritas porque estamos lejos de ser cristianos. Es más, Pablo a los Corintios les dice, no te juntes con ninguno de estos que diciéndose ser cristiano y todavía sigue cometiendo esas cosas. No te juntes, y con ese ni siquiera te juntes a comer, dice. Pero también él nos clarifica, nos dice, y no le estoy hablando a los del mundo, porque en todo caso necesitaría salirte del mundo. No, con el que no es creyente y es así, pues naturalmente que Dios nos abre la puerta, la oportunidad para reunirnos a compartir el Evangelio para que ellos también dejen de hacerlo. ¿Se acuerdan? Nuestro Salvador Jesucristo a eso vino. A él lo acusaron de juntarse a comer con pecadores, con publicanos y todo ello. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser tan diferentes? Y es más, nos rodean de ese tipo de nivel de personas en nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, donde quiera que vayamos, Dios nos da la oportunidad de que su luz brille y que vean la gran diferencia de una persona que vive en Cristo Jesús. Pero si sufrimos como cristianos, no debemos avergonzarnos porque Dios es glorificado en todo ello. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios purifica su iglesia. Dios está trabajando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, para limpiarnos. Y eso empieza aquí en esta vida. Y para cuando Él se presente, todos nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, podemos ser presentados a Él y Él nos encuentre a todos sin mancha ni arruga, como dice Pablo en sus escritos, para que nos encuentre limpios. Entonces, el juicio empieza por nosotros los creyentes. Si ustedes se acuerdan, cuando Pedro escribió esta carta, les escribió a los compatriotas que estaban siendo perseguidos, y cuando la actitud del Nerón estaba por exterminarlos, era la decisión de él. Entonces sabían que vendían tiempos peores. Pero fíjense que dice, o mejor dicho, no dice que recibirían juicio de parte de Dios, sino que vivimos en tiempos en que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y más adelante vamos a estudiar, como dice Pedro, que el enemigo, el Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, este Satanás a veces nos dejamos engañar y nos lleva a pecar. Muchos de ustedes quizás han dicho o dijeron alguna vez,
me va peor ahora que soy cristiano que cuando no lo era. Pero este juicio que pasamos, el sufrimiento que pasamos, proviene del mundo, proviene de Satanás, no proviene de Dios. Si ustedes se acuerdan, Jesús dijo, si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Y a veces estos sufrimientos, a veces estas cosas que nos suceden como creyentes, muchas veces nos hacen que muchos se alejen de los caminos de Dios. Porque muchos dicen, me va peor ahora que soy cristiano que cuando no lo era. Pero nosotros debemos seguir predicando para no llegar a caer. Debemos seguir manteniéndonos firmes en los caminos de Dios y para no regresar de donde salimos, de donde nos sacó Dios, a pesar de los sufrimientos y persecuciones que el enemigo nos dé. El Satanás ha lanzado un juicio sobre nosotros y si está como está ahora, imagínense cómo va a estar después, porque las cosas no van mejorando, las cosas van empeorando cada vez más. Y una de las cosas que nos podemos ver como la venida de nuestro Salvador Jesucristo está tan cerca, simplemente fíjense lo que está pasando alrededor nuestro con la naturaleza. ¿Cuándo habían visto tantos tornados tan seguidos uno tras otro en los Estados Unidos? ¿Cuándo habían visto estas heladas también unas tras otras y que duran tanto y tanta gente afectada? ¿Cuándo habían visto temblores donde nunca había temblado? En mi vida jamás había escuchado yo la palabra de un tsunami hasta el 2004 cuando sucedió en Indonesia. Y ahora, ¿cuántos han sucedido desde entonces? Las señales están bien palpantes, bien claras. Entonces, nosotros ahorita tenemos esa persecución de parte del mundo, de parte del Satanás. Pero imagínense cuando los juicios de Dios caigan sobre este mundo que se ha rebelado contra él. Sí, a veces es duro ser cristiano, pero a veces se nos hace más duro ser cristiano porque queremos seguir participando en las cosas del mundo, en las cosas mundanas donde ya no queremos ni debemos ser parte de ello. Por eso se nos hace más difícil. Pero si nosotros nos forjamos en nuestra mente y en nuestro corazón y hacemos una decisión de seguir a Cristo Jesús y cambiamos todo por lo que nos edifica, se nos hará mucho más fácil. Si lo que vemos en la televisión, si la música que escuchamos y todo ello, buscamos más y más cosas que nos edifiquen, se nos hará mucho más mejor vivir para Cristo Jesús y tener una vida de éxito espiritualmente hablando. Es duro ser cristiano, pero más duro será para el mundo cuando los juicios de Dios vengan sobre ellos. Y si quieren saber más o menos de lo que les va a pasar a ellos, lean Apocalipsis del capítulo 6 al 19, cuando tengan oportunidad. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de los no creyentes? Entonces, imagínense lo que les va a pasar a ellos. Y para nosotros sí vamos a seguir sufriendo quizás estragos y sufrimientos, persecuciones, burlas y todo ello. Pero acuérdense, no es el cielo hasta que estemos en el cielo. Si nosotros somos purificados por pruebas, problemas, disciplina, ¿cómo será para todos ellos que no obedecen al llamado de Dios, al llamado del Evangelio? La tribulación que ahora pasamos es una tribulación del mundo, viene del mundo, pero la tribulación que ellos van a recibir proviene de Dios. Entonces sí, que les va a ser bien difícil. Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, si el justo juicio de Dios empieza por nosotros al purificarnos, al pasar pruebas y todo ello, imagínense cuál será el fin de ellos. En realidad, a simple vista podemos decir que no es difícil salvarse. Dios realmente la puso fácil para todos nosotros, para el mundo. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Salvador Jesucristo
Y no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Creerle lo que Él nos dice. Y que murió por nuestros pecados, que Dios le resucitó a los muertos y que es el único camino y la verdad y la vida, el único que nos llevará al Padre. Y no hay otro en quien poder ser salvos. En el Evangelio de Juan, un hombre se le acercó y le dice, ¿qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Y él le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo difícil no es creer, lo difícil es seguir su ejemplo, ser obedientes a lo que Él nos dice. Lo difícil es mostrar con mis actos y con mis hechos la fe que profeso tener. Dejar la vida pasada, las costumbres, las tradiciones. Nosotros que salimos de religiones donde tenían unas tradiciones y costumbres que nos bien arraigadas. Gracias a Dios que yo no tuve ese problema, pero hay mucha gente que ha venido a nuestro grupo aquí por semanas y meses y terminan regresándose a la Iglesia Católica porque no pueden dejar las costumbres ni las tradiciones a las que estaban ya bien arraigados. No los pueden dejar. Por eso la idolatría tiene tanto poder maligno. No pueden dejar las cosas que el mundo ofrece. Para eso se necesita un milagro. Por eso es que debemos nacer de nuevo, porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. Y eso fue lo que precisamente Dios hizo por nosotros. Hizo un milagro en nuestras vidas. Jesús, en una ocasión hablando con un hombre rico, dice que un hombre principal le preguntó en Lucas 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aquí simplemente le estaba tratando de decir, o no soy Dios, o ¿cómo te diste cuenta que soy Dios? Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo eso le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Se fijan? Él dijo, para el hombre es imposible que sea salvo. Por eso se ocupa un milagro y ese milagro Dios lo concedió a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para poder ser salvos. Cuando Pedro le dijo, hemos dejado todo, y Jesús le dijo, dice que no hay nadie que haya dejado sus bienes, sus posiciones, su familia por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida empieza al momento que tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Recuerda, el reino de Dios es donde Dios reina. Y si Dios reina en ti, ya eres parte del reino de Dios. Para nosotros, como vemos en este pasaje, es imposible salvarnos, pero para Dios todo es posible. Es por eso que es tan importante dejar nuestra vida pasada y volver a empezar una vida nueva. Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le dijo, el que no cree en mí ya está condenado. Pero el que cree, ese recibirá la vida eterna. Entonces,
Es por eso que Jesús nos dice que debemos volver a nacer. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y para volver a nacer tenemos que morir a nuestra vida pasada. Debemos morir al yo. Nosotros hemos vuelto a nacer y tenemos nuestro galardón que nos espera. Tenemos la vida eterna garantizada. Anteriormente se creía que si eras rico era porque Dios te había bendecido mucho, y si eras pobre era porque quizás Dios te castigaba, porque no estaba de acuerdo en tu forma de vida. Entonces por eso ellos dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, para ustedes es imposible salvarse. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y cuando le dijo, es más fácil pasar un camello por una aguja, por el ojo de una aguja. Imagínense, solamente licuado. Y poquito por, ¿cuánto durarían en licuar un camello? ¿Se imaginan? Y para que hagan un embudito y quepa ahí, necesitan una aguja con la que cosen los costales esos de maíz en aquellos años, son una agujota así grande, con un ojo de grande, es como así. Entonces, para que el justo se salve se necesita un milagro. Si para que el justo se salve se necesita un milagro, imagínense lo que necesita, lo que van a pasar los no justos, los injustos. Para nosotros los justos se necesita un milagro, porque en verdad no hay ninguno justo en el mundo. La Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno. Dios nos ve justos porque ve la imagen de su Hijo amado en cada uno de ustedes. Entonces, precisamente porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados, a Él le costó la muerte para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. Y el milagro de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo es lo que vence la muerte, y justamente con Él somos más que vencedores, porque nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su sangre preciosa, que nos cubre a todos nosotros. Y si nosotros con dificultad y basado de aguantar y soportar los problemas que nos trae el ser creyentes, si nosotros con dificultad muy apenas pasamos al otro lado, se puede decir, ¿cómo será el fin del impío, del pecador, del que vive en pecado? Yo casi estoy seguro que casi todos ustedes conocen más de alguna persona, pareja o familia o parejas que están viviendo en pecado, pero de todos modos asisten a la iglesia. Y qué bueno que asisten, porque ojalá y un día escuchen la palabra de Dios y el Espíritu Santo los convenza del pecado en que viven. Pero hay mucha gente que está practicando el pecado y viene como si nada a la iglesia. No sé si su mente ya esté cauterizada o qué, pero oramos y esperamos que un día el Evangelio los toque, los transforme, los cambie y dejen de pecar. Entonces, si no eres cristiano, si no estás seguro que Cristo está en tu corazón y lo has recibido como Señor y Salvador, no te vayas de aquí sin recibirlo. Porque si el cristiano con dificultad se salva, ¿cuál será el fin del pecador impío que no cree en Cristo Jesús? ¿Cómo crees que la vas a lograr si no tienes a Cristo Jesús? Solo hay un camino y una esperanza, y ese camino y esa esperanza es Cristo Jesús. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien. Si padecemos por la voluntad de Dios, gloria sea a Dios. Gloria sea por Él mi sufrimiento. Mismo Jesús, cuando iba a la cruz, oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo pido, sino tu voluntad. Ustedes
¿Se han puesto a pensar qué es lo que Cristo le pedía al Padre? Si es posible, haz pasar de mí esta copa. Si es posible, ¿qué? Si es posible que el mundo sea salvo sin que yo vaya a la cruz. Si es posible que el mundo se salve porque hace buenas obras, porque guarda la ley, porque se portan bien, porque pertenecen al catolicismo, a los musulmanes o a sus religiones que les ponen cargas y todo eso. Pero no hubo respuesta, no hubo respuesta. Y Él tuvo que sufrir y tuvo que morir por todos nuestros pecados. Cuando nosotros oramos y mencionamos el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. En realidad estamos confesando, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú, la voluntad que tú tienes para mí. Y nosotros debemos estar preparados a que Él nos está diciendo, no hay otro camino más que recibir a nuestro Salvador Jesucristo, más que creer en Él. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jeremías 29:11, cuando Dios estaba trayendo los juicios sobre el pueblo judío por sus rebeliones y el pueblo babilonio estaba sobre ellos y muerte y destrucción por todos lados. Y en Jeremías 29:11 les dice, a él le dolía lo que estaba pasando y todo ello. Dice, pero yo sé, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pero él tenía todo un propósito de todo ello, permitiendo la disciplina a su pueblo rebelde, porque sabía que eso lo iba a volver a ellos. Y más adelante, en el versículo 13 de Jeremías 29, le dice, y yo sé que tú te volverás a mí, dice, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces lo que vemos es de que cuando sufrimos es cuando más clamamos a Dios. Como creyentes es cuando más nos acordamos de Dios. Es que no se preocupen si Dios permite cierto sufrimiento o cierta disciplina en nuestras vidas. Muchas veces es para enderezarnos y volvernos a traer a los caminos de Dios. A nuestros hijos los castigamos o los disciplinamos porque queremos enderezarlos para que no se salgan del camino. En los tiempos antiguos, cuando querían llevar el rebaño por un lado y las ovejas no pasaban por ahí, lo que el pastor hacía es que agarraba la cría, el borreguito, y se la llevaba él enfrente. Entonces sí, las borreguitas lo seguían. Y a veces no tenemos la explicación por qué a veces suceden ciertas tragedias o ciertas cosas en nuestras vidas, pero a veces es que Dios nos está llamando la atención. Cuando en una ocasión un compañero de trabajo perdió su primer bebé chiquito, de esos que le llaman muerte de cuna, y él me preguntaba, ¿por qué? Así, de esas veces que estaba a punto quería la respuesta de parte de Dios, y me preguntaba a mí porque me conocía como cristiano, y me decía que ¿por qué? Hay veces que no tiene una respuesta. Y yo le dije, no es que esto sea para ti. Yo le dije, lo único que me acuerdo es que muchas veces Dios agarra la cría y el pastor agarra la cría y se la tiene que llevar para que la madre o el padre lo siga. Porque tiene un plan, dice, tienes que confiar en Dios. Y yo mismo le citaba este de Jeremías 29:11. Acuérdate que los pensamientos que Él tiene acerca de ti son pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y toda vida tiene un propósito, y toda vida, aunque solamente dure un mes en este mundo, es una vida completa para Dios. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Así es que debemos de confiar en Dios. Él es el fiel, Él es fiel. Si nosotros fallamos, Él sigue fiel. Debemos dedicar nuestra vida a Él y confiar en Él. Él es nuestro creador. Jesús es nuestro creador. También es el que crea la situación para nosotros, para volvernos a enderezar y traernos al camino.
Por eso estoy seguro de que nada nos puede pasar si no lo permite Él. Y si Él lo permite, es porque hay un motivo y un propósito detrás de ello. Y nosotros simplemente debemos de confiar de que algo bueno va a salir de todo ello. Porque todas las cosas suceden para bien para todos aquellos que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Él es fiel y quiere lo mejor para nosotros. Debemos de confiar en Él. Cualquiera que sea la situación, es porque Él quiere y tiene un propósito en todo ello. Él es mi creador, no debo de renegar. Como el ejemplo que nos da el alfarero. El alfarero, él fabrica lo que quiere del barro y lo derriba cuando quiere y lo vuelve a hacer, y a uno lo hace a un vaso de barro para cualquier situación que él quiera, y a otro lo hace un vaso de honra. Como él quiera hacerlo. ¿Quién somos nosotros para decirle por qué? Debemos de confiar en Él. Él tiene un propósito y un motivo detrás de todo, detrás de toda situación. Hay muchas cosas que no entiendo, pero yo sé que Él es fiel y verdadero. En Isaías nos ayuda a comprender un poquito más el plan de Dios. En Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero sabemos que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, descanso en lo que sí entiendo. Nunca cambien lo que no saben por lo que ya saben. ¿Cuánta gente vemos que se retira de los caminos de Dios nomás porque no entienden un pasaje? O porque no entienden por qué Dios hizo esto y esto y esto y aquello. Pero sí sabemos que Dios nos ama y mandó a su Hijo único a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos ser justicia de Dios, podamos ser como Él, para que podamos vivir con Él. Yo sé que Él me ama y quiere lo mejor para mí, y su plan es eterno. Nosotros simplemente vemos el presente y lo que nos conviene. Decimos debemos morir al yo, pero no dejamos de pensar en el yo. Todo el tiempo. A veces hasta decimos, ¿y mis derechos? Están siendo pisoteados. ¿Cuáles? Si tú estás muerto. Se supone que estamos muertos al yo. Y si estamos muertos, ustedes caminen por un cementerio y griten y ofendan a todo el que está ahí enterrado, a ver cuál sale a pelear. Ninguno. Y se supone que lo debemos de hacer lo mismo nosotros. Pero no. Si hace ratito cuando venía manejando para acá, una persona me maneja y se mete delante de mí, luego se mete donde está todo el polvo de la nieve para echármelo atrás en el DS. ¿Y qué hago yo? Ahí vengo siguiéndolo más cerquitas también yo y casi me dan ganas de levantar la mano y todo así, pero decía, vengo a la iglesia, ¿qué tal si es uno de los que viene aquí también? Cuando veo que se mete en el driveway, ay, mejor le doy la vuelta al otro, ¿verdad? Sí, es que es difícil, es difícil. Es difícil para nosotros vivir una vida pura y cristiana como debe de ser. Pero imagínense lo que va a ser para las personas no creyentes. Entonces, Él me ama, quiere lo mejor para mí, solo debo de entregarme a Él y confiar en Él. Lo que Él haga está bien. Y por eso duermo tranquilo y duermo con mucha paz. Gracias a Dios que tengo esa paz tan grande en mi vida y que me voy a dormir como si fuera un bebé. No me preocupo de qué será, de que si voy a amanecer mañana y dónde voy a amanecer y todo ello, porque yo sé que si Dios me quiere llevar en esa noche, amaneceré con Él. Duermo tranquilo porque yo sé que mis hijos están en los caminos de Dios, porque no hay mayor gozo que saber que tus hijos andan en la verdad. Porque el éxito de un padre no se mide en las profesiones de los hijos o los carros que manejan o las casas en que viven. El éxito de un padre se maneja en cómo están caminando los hijos con el Señor. Y gracias a Dios que me ha dado esa bendición de que todos mis hijos son creyentes. Duermo tranquilo. Pedro nos dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
La pregunta es para todos nosotros, ¿han confiado sus almas, sus vidas al fiel Creador? Si ya lo han hecho, tengan por seguro que aun cuando lleguen las pruebas y los problemas, los días de oscuridad, aun si pasan por el valle de lágrimas y dolor y muerte, podrán hacerlo sabiendo que Él cuidará de ustedes, con la confianza de que Dios sabe lo que están pasando y si Él lo permite es porque tiene un motivo y un propósito detrás de todo ello. Y no se les olvide Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y su plan es eterno, y el de nosotros es solamente el presente, es temporal. Así es que mejor confiemos en el plan de Él, en las almas, nuestras almas al fiel Creador. Él conoce mejor y su plan es eterno, su plan es para siempre. Y nuestros problemas son pasajeros, no van a durar eternamente, solamente un ratito. Mejor en las manos de Él, mejor en el plan de Él, mejor dentro de la voluntad de Él. Amén. Oremos. Padre mío que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Santo, por esta palabra que nos das ahora. Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Padre mío. Que no se nos olvide, mi Dios Santísimo, que tú estás en total control de la situación. Sí, Señor, a veces nos duele, a veces pasamos tragos y cosas, y a veces, Padre amado, se nos olvida que tú estás en control y que tu plan es eterno. Se nos olvida en quién nos hemos confiado, se nos olvida que tenemos esa promesa en ti, Padre amado. Ayúdanos pues, Santo Padre, a vivir todos los días como si fuera el último día en que estaremos en este mundo. Ayúdanos a vivir con el gozo, la seguridad que tú nos das, Padre amado, de la esperanza. Tú nos dijiste, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Tengan ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Y también nos dijiste que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdenos pues a perseverar, Padre amado, y aguantar la situación cualquiera que sea y saber esperar en ti. Te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús.